dejo todas las fórmulas del MRUA, ¿sale? Y de dónde salieron los despejes. Tenemos el primero, distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. De ahí tengo que 2 veces la aceleración por la distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Y tengo también que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Y prácticamente esas son las 3 fórmulas que relacionan al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora, ¿de dónde salen las demás? Simple. Por ejemplo, supongamos que vamos a empezar con la primera ecuación de aquí, ¿sale? Ok. Hay que ver cuántas variables tenemos. Regularmente esta se deja fija. Vamos a despejar de acuerdo a lo que nos vaya diciendo el problema. Por decir un ejemplo, supongamos que el problema nos dice que la velocidad inicial es 0. Entonces, y que nos pide sacar la aceleración, ¿sale? Entonces, en automático, todo este término que se multiplica por la velocidad inicial se hace 0. Porque todo número multiplicado por 0, pues es 0. Entonces nos quedaría que la distancia sería igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Y si nos pide la aceleración, entonces, ¿qué me estorba? Primero el 2. Está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces queda que 2 veces la distancia es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y de ahí el tiempo al cuadrado está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Entonces, 2 veces la distancia entre el tiempo al cuadrado es igual a la aceleración. Y ya despejamos la A, ¿sale? Regularmente este es el despeje que se va a utilizar para la primera ecuación. De ahí, para la segunda ecuación. Para esa ecuación vamos a tener varios despejes. Por ejemplo, si me preguntan velocidad final, ¿sale? Entonces, para la segunda ecuación. Si me preguntan velocidad final, ¿qué me estorba? La velocidad inicial al cuadrado, que está restando, pasaría al otro lado sumando, ¿no? Entonces sería que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Sale? Si te das cuenta, la velocidad inicial al cuadrado suma parecido a la que es aceleración por tiempo, pero en este caso es 2 veces la aceleración por la distancia. Y aún así me falta todavía, para despejar velocidad final, está al cuadrado, la operación contraria a la potencia es la raíz, entonces la velocidad final sería igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y ya tenemos despejada BF. Por caso contrario, si quisiéramos despejar velocidad inicial, ¿qué me estorba? En este caso, 2 veces aceleración y distancia. Y prácticamente es el mismo despeje. Nos quedaría al final que la velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de la velocidad final al cuadrado. Está sumando 2 veces aceleración distancia, pasaría restando, menos 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Sale? De ahí. Ya despejamos velocidad final y velocidad inicial. Supongamos que nos pregunta ahora despejar la aceleración. Recordemos que esta fórmula es la misma que la que está aquí. Solamente pasamos la velocidad inicial sumando. ¿Sale? Ok, entonces, si quiero sacar la distancia, ¿qué me estorba para despejar la D? 2 veces la aceleración que está multiplicando. Pasan al otro lado, dividiendo. Entonces tengo que la distancia sería igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración.
Y suponiendo que me pidan la aceleración, pues es lo mismo que acá, solamente cambio la variable. En vez de d va a ser a y en vez de a va a ser d. La aceleración va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la distancia. Y ahí ya tenemos prácticamente todos los despejes que te dejé en la imagen del grupo. Ah, nos falta la tercera. Para la tercera ecuación. Ok. Tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Ok, supongamos que nos pregunta la aceleración, ¿sale? Entonces, bueno, primero, lo más sencillo, ¿no? Nos pregunta velocidad inicial. ¿Qué me estorba para despejar la velocidad inicial? Pues la aceleración y el tiempo. Entonces, esta sumando pasa al otro lado restando. Tendría que la velocidad inicial es igual a la velocidad final menos la aceleración por el tiempo. Ya despejé, veo. Ahora, supongamos que me pide despejar la aceleración. Entonces, ¿qué me estorba? Inicialmente, la velocidad inicial. Está sumando, pasa al otro lado, restando. Entonces tendría que la velocidad final menos la velocidad inicial es igual a la aceleración por el tiempo. Y pues si queremos despejar la A, la de aceleración, pues nos estorba la T, que está multiplicando, pasaría al otro lado, dividiendo. Entonces la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo es igual a la aceleración. Y de ahí, si yo quiero despejar tiempo, en vez de aceleración, pues nada más cambio las variables, t por a y a por t. Entonces quedaría que la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración, eso es igual al tiempo. Y ahí ya tenemos otros despejes para más fórmulas, ¿sale? Si nos regresamos al problema que tú me mandaste de la liebre, nos vamos a dar cuenta lo que te comenté hace ratito, que tenemos velocidad inicial, tenemos la aceleración, nos pregunta velocidad final, perdón, nos pregunta distancia. O sea, recordemos que los datos eran la velocidad inicial, que eran los 20 metros sobre segundo, ¿sale? De ahí la aceleración, que eran los 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos preguntaba la distancia, ¿sale? Entonces, y que si se va a detener, pues la velocidad final, pues será obviamente 0 metros sobre segundo. ¿Qué fórmulas? Esta y estas tres iniciales nos relaciona velocidad final, velocidad inicial, aceleración y distancia. ¿Tenemos distancia? Sí. ¿Tenemos velocidad inicial? Sí. ¿Tenemos tiempo? No. Entonces, en automático esta no se usa. De ahí, la 2. ¿Tenemos aceleración? Sí. ¿Tenemos distancia? No la tenemos, pero es la pregunta del problema. ¿Tenemos velocidad final? Sí. ¿Y tenemos velocidad inicial? También. Entonces, vamos a utilizar esta de acá. No importa que no tengamos el valor, pero mientras nos lo pregunten y esté relacionada en la fórmula, utilizamos, prácticamente es la que nos da la clave para utilizar la fórmula. Porque de ahí, ¿tenemos velocidad final? Sí. ¿Velocidad inicial? También. ¿Aceleración? Sí. Pero no tenemos tiempo. ¿Lo podemos sacar? Sí. ¿Pero nos lo pregunta el problema? No. Entonces, pues no es necesario. Aunque también podríamos sacar el tiempo y ya de ahí sustituirlo en alguna de las fórmulas. Pero pues si ya tenemos una fórmula directa para obtener la distancia, que es la de acá, velocidad final menos velocidad inicial, por 2 veces la aceleración, pues prácticamente nos vamos mejor por la que ya es directa. ¿Para qué dar doble camino si podemos ir en línea recta, no?